Bienvenidos alumnos a la segunda entrega del curso de inglés. Esta vez vamos a tratar el tema presente continuo o presente progresivo, continuous present or progressive present. Vocabulary used in this lesson, vocabulario usado en esta lección. Vamos a tener en cuenta expresiones de tiempo que vamos a usar en las oraciones ejemplo de esta clase. Time expressions, expresiones de tiempo. Now, ahora. Right now, justo ahora. At the moment, al momento, en el momento. These days, estos días. This month, este mes. This week, esta semana. Tonight, esta noche. Tomorrow, mañana. Next week, la próxima semana. Next year, el próximo año. Next month, el próximo mes. Next Saturday, el próximo sábado. Friday morning, viernes por la mañana. Monday afternoon, lunes por la tarde. Tuesday evening, martes por la tarde. Thursday night, jueves por la noche. Before this class, must remember. Antes de esta clase debes recordar. El verbo to be es importante para la conjugación del modo progresivo, entonces vamos a hacer un repaso de él. Tenemos aquí los pronombres personales y vamos a ver cómo se conjugan cada uno de ellos respectivamente con su verbo to be. Y cómo vamos a conjugar además con un verbo en su modo progresivo. Por ejemplo, I am studying, yo estoy estudiando. You are studying, tú estás estudiando. She is studying, he is studying. It is studying. They are studying. We are studying. You are studying. Respectivamente, ¿no? She is studying. Ella está estudiando. Él está estudiando. Esto o este está estudiando. Cuando se refieren it a un objeto, una cosa, puede ser, por ejemplo, un perro o un programa de computadora que está estudiando o haciendo estadísticas de algo, por ejemplo. They are studying, ellos están estudiando. We are studying, nosotros estamos estudiando. You are studying, ustedes están estudiando. Aquí comenzamos con el tema, el presente continuo o progresivo. Es también llamado gerundio, es cuando el verbo se le expresa como si la acción estuviese ocurriendo en este momento, ¿no? Como si la acción se llevara a cabo en este mismo instante. Si lo comparamos con el español, serían aquellos verbos que terminan en ando o endo, y su terminación en inglés sería ing. Por ejemplo, tenemos el verbo pagar, en inglés pay. El gerundio o el modo progresivo en español sería pagando, su terminación ando, y su respectiva palabra o gerundio en inglés sería paying, terminación ing. Vemos claramente que utiliza, ¿cómo se forma esta palabra? Utiliza el verbo raíz, ¿no? del verbo pay, en este caso pay, y se le agrega la terminación ing. Algunos ejemplos de estas palabras en progresivo las tenemos aquí en este cuadro. Como podemos observar, la mayoría termina en ing. Tenemos, por ejemplo, bless, to bless. Blessing, bendecir. To choose, choosing, elegir, seleccionar, escoger. To decide, deciding,
decidir. Hear, hearing, oír. To make, making, hacer. To put, putting, poner. To sit, sitting, sentarse. Más adelante veremos las reglas de formación de estas palabras en progresivo o continuo. How to write a verb in its continuous or progressive mode. Cómo escribir un verbo en su modo continuo o progresivo. Vamos a poner algunos ejemplos para aprender cómo tenemos que pasar de su modo raíz o infinitivo a su modo progresivo. Tenemos este primer grupo. Tenemos la palabra go, work, eat, sleep. Para pasar a sus respectivos modos progresivos, solamente tenemos que agregarles la terminación ing. Go, going, work, working, eat, eating, sleep, sleeping. Luego tenemos un segundo grupo de palabras en la cual todas terminan con la letra E. Drive, write, invite, dance. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de palabras que terminan en E es eliminar la E final y recién ahí incluir la terminación ing. Es decir, la palabra write se convierte en driving, write, writing, invite, inviting, dance, dancing. ¿De acuerdo? Tenemos aquí otro segundo grupo de palabras en la segunda columna que terminan en doble E. Este tipo de palabras únicamente se le agrega la terminación ing. Es decir, agree se convierte en agreeing, see en seeing. ¿De acuerdo? Es simple. Aquí no tenemos que hacer ninguna conversión. En la palabra que siguen, play y study, que terminan en una Y, únicamente tenemos igual que agregarles la terminación ing. Luego tenemos estas palabras que terminan en I latina E. Die, morir, lie, mentir. Aquí tenemos que hacer una conversión un tanto distinta. Al igual que en las palabras que terminan con E, aquí tenemos que borrar no solo la E, sino la I, ¿de acuerdo? Y reemplazarlas con una Y. Luego recién agregar el ing. Es decir, die se convierte en dying y lie se convierte en lying. ¿De acuerdo? La IE la reemplazamos por una Y. En el otro grupo de palabras, estas son en su mayoría monosílabas, tenemos que son una consonante, una vocal y una consonante. Sit, run, stop, get. Estas palabras lo que tenemos que hacer es agregar la última consonante y recién ahí ponerles el ing. Es decir, sit termina en T, tenemos que agregarle una T adicional y agregarle recién el ing. En run también. Run es una consonante y vocal consonante, le duplicamos la N final y le agregamos el ing. Run, running. Stop también hacemos lo mismo, le duplicamos la consonante final P y le agregamos el ing. Stop, stopping. Y la última, get. Get también termina en T, le duplicamos la T y le agregamos el ing. Get se convierte en getting para su progresivo. En la segunda, en el grupo de palabras siguiente, tenemos las palabras prefer, compel. Estas palabras tienen dos sílabas, pero su última sílaba también termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, aplicamos
la regla anterior. Repetimos la última consonante y recién ahí agregamos el ing, ¿no? Prefer se convierte en preferring y compel se convierte en compelling. ¿De acuerdo? En las palabras siguientes hay una diferencia. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, son 2 sílabas, pero tenemos que tener en cuenta que dónde es la fuerza de voz. A diferencia de las palabras prefer y compel, estas tienen la fuerza de voz no en la última, sino en la penúltima sílaba, es decir, open. La palabra orden sería order, ¿no? No tenemos la fuerza de voz en la última sílaba, sino en la penúltima. A diferencia de prefer y compel, que tiene prefer, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, prefer, y compel en la última también, compel. Por eso es que open y order se escriben distinto. A estas no tenemos que agregarle o duplicarle la consonante final, solamente tenemos que agregarle el ing. Open se convierte en opening y order se convierte en ordering. Tenemos algunos ejemplos, examples. She enjoys watching horror films. Aquí lo que tenemos es que estamos combinando un verbo común con una palabra terminada en ing o un progresivo o continuo. She enjoys watching horror films. El verbo es enjoy. Como viene antes puesto por un she, se le agrega la s, no olvidar eso. She enjoys watching horror films. Ella disfruta ver películas de terror. Watching. Watching es una palabra que normalmente se aplica cuando uno dice estar mirando TV o viendo películas. Watching no es lo mismo que observar, es una palabra distinta. Watching se aplica siempre cuando uno dice que está viendo televisión o películas. La segunda oración, they hate going to the dentist. They hate going to the dentist. Ellos odian ir al dentista. También estamos combinando un verbo común con un progresivo, ¿no? Hate, el verbo común, y el progresivo es going. He loves eating. Él ama comer, but he doesn't like cooking. Pero a él no le gusta cocinar. He loves eating es un verbo con el progresivo, ¿no? También al verbo love se le agrega ese porque es posterior a he, ¿no? But, pero, he doesn't like us. Aquí estamos escribiendo la forma negativa de una oración. El doesn't, does es usado, el auxiliar es usado con he, she, it, ¿no? Más adelante estaremos haciendo una clase de cómo escribir palabras en negativo. Esta es una breve explicación nada más, pero aquí tenemos que decirlo en negativo, así que sería he does not like, pero estamos utilizando la contracción doesn't. He doesn't like cooking, ¿no? Pero, but, he doesn't like, a él no le gusta cooking, cocinar, el modo progresivo del verbo. Él ama comer, pero a él no le gusta cocinar. He loves eating, but he doesn't like cooking, ¿no? También estamos aquí combinando un verbo común más el progresivo o continuo, terminando en ing. En la siguiente oración, a partir de ahí vamos a utilizar el progresivo como un sujeto, es decir, como algo de qué se está hablando en la oración. No es como un verbo, sino como un sujeto, un sustantivo. Shopping is fun, but I don't have much money. Shopping, comprar. Normalmente sería el progresivo, comprando, pero como se está utilizando como un sujeto, viene a ser comprar. Shopping is fun, comprar es divertido.
but, pero, I don't have much money. I don't have, yo no tengo, much money, mucho dinero, money. Shopping is fun, but I don't have much money. Comprar es divertido, pero no tengo mucho dinero. En la siguiente oración también se está utilizando el progresivo como un sujeto. Swimming, swimming, swim, nadar, swimming, nadando. Pero como este es un sujeto es nadar. Swimming is very healthy exercise. Nadar es ejercicio muy saludable. Swimming is very healthy exercise. Nadar es ejercicio muy saludable. Cooking is easy. Cook, cocinar. Cooking, cocinando. Cooking en este caso es cocinar también, ¿no? Está tratado como un sujeto. Cooking is easy. You should learn. Tú debes aprender. Tú deberías aprender. Should. Acuérdense de la clase donde se trató los verbos modales. Should, debería, ¿no? Cooking is easy. Cooking, cocinar, is easy, es fácil. You should learn. Tú deberías aprender. You should learn. Cocinar es fácil, deberías aprender. En la última oración tenemos que tener en cuenta esta particularidad. Cuando nosotros hacemos un listado de acciones, un listado de cosas que estamos mencionando, debemos tener en cuenta que estos verbos debemos presentarlos en su modo continuo o progresivo. Aquí, por ejemplo, en esta oración estamos diciendo: In my free time, I like going to the gym, watching films, or just meeting my friends for a drink. Es un listado, ¿no? Por eso estamos diciendo que aquí se está combinando un verbo con muchos progresivos, many INGs, ¿no? En mi tiempo libre, in my free time, I like going to the gym. Me gusta ir, I like going to the gym, al gimnasio, ¿no? To the, hacia the gym, ¿no? I like going to the gym. Me gusta ir al gimnasio. Watching films. Nuevamente la palabra ver películas. Watching films. Or just meeting my friends for a drink. O solamente, o solo, meeting, reunirme, my friends, con mis amigos, for a drink, para una bebida o para beber, ¿no? Entonces, in my free time, I like going to the gym, watching films, or just meeting my friends for a drink. En mi tiempo libre, me gusta ir al gimnasio, ver películas, o solo reunirme con mis amigos para una bebida o para beber. Tenemos más ejemplos. More examples. Aquí vamos a hacer ejercicios o ver ejemplos de verbo to be, ¿no? Los verbos que revisamos al inicio de la clase, combinarlos con un progresivo o continuo o terminado en ing y más una expresión de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la oración I am cooking tonight. Yo estoy, el verbo to be, estoy, am. I am cooking tonight. Yo estoy cocinando esta noche. He is traveling tomorrow. El verbo to be is. He is. He is traveling tomorrow. Él está viajando mañana. Tomorrow, mañana. We are running Friday morning. We are. Verbo to be are. We are running Friday morning. Nosotros estamos corriendo el viernes por la mañana. O nosotros corremos el viernes en la mañana. They are working next week. They are. Verbo to be are. They are working next week. Ellos están trabajando la próxima semana. I am not working. Yo no estoy trabajando. Estamos viendo un ejemplo de oración negativo. I am not. Yo no estoy. Am, el verbo to be. No estoy trabajando. She is not eating.
She is not. Ella no está comiendo. She is not eating. Ella no está comiendo. También una oración en negativo. El verbo to be en negativo. Es decir, el verbo is. No. She is not en negativo. Ella no está comiendo. También tenemos que tener en cuenta que las palabras en progresivo también las podemos utilizar en preguntas, questions, preguntas. Aquí tenemos que tener en cuenta que el verbo to be al hacer una pregunta siempre va adelante. Are you working tonight? ¿Estás trabajando esta noche? Are you working tonight? Is he working next week? ¿Está él trabajando la próxima semana? No. Is he sleeping now? ¿Está él durmiendo ahora? Is he sleeping now? Él está durmiendo ahora. Isn't he sleeping now? Aquí estamos haciendo una pregunta pero negativa, en negativo, ¿no? Is not he sleeping now? O la contracción que estamos usando aquí, isn't he sleeping now? Él no está durmiendo ahora. En la siguiente oración, are you driving? ¿Estás tú manejando? Are you driving? ¿Estás conduciendo? Manejando, conduciendo, driving. Are you driving? ¿Estás conduciendo? Aquí hacemos en negativo, en la misma pregunta, la pasamos en negativo. Are not you driving? O con su contracción, aren't you driving? Aren't you driving? ¿No estás manejando? Aren't you driving? Aquí tenemos el progresivo como un sustantivo. ¿No? Ya vimos ejemplos en las oraciones de la anterior página, pero aquí los vamos a tener como un resumen, un ejemplo de otras posibilidades, ¿no?, que tenemos para el progresivo como un sustantivo. En el primero tenemos el ejemplo human being. Being viene deriva del verbo be, ser. Being, siendo. En este caso, como es un sustantivo, no debe decir siendo, sino ser nuevamente, ¿no? Human being, el ser humano, ¿no? Ser humano, human being. Building, edificio. Edificio porque build significa construir. Building, construyendo. Pero como es un sustantivo, es edificio o edificio, ¿no? No es construir, no, sino edificio. Building. Beginning viene de begin, iniciar o comenzar. Beginning, comenzando, iniciando. Pero beginning como sustantivo significa principio, el principio, ¿no? Closing time. Close, cerrar. Closing, cerrando. Closing como sustantivo es cierre, ¿no? Closing time, momento o hora de cierre. Closing time, la hora del cierre. Feeling. Feel, sentir. Feeling, sintiendo. Feeling como sustantivo sería sentimiento. Feeling, sentimiento. Feeling. Fill, rellenar. Filling, rellenando. Filling, relleno. The filling, relleno. Meaning, significado como sustantivo, pero procede del verbo mean, significar. Meaning, significando. Y meaning como sustantivo, significado. Promise, promising, viene de promise, promesa. Promising, prometiendo. Promising como sustantivo, prometedor. Saying, un dicho o un refrán. Al refrán también le dicen saying. Procede de la palabra say, decir. Saying, diciendo. Saying como sustantivo, el dicho, el refrán. Worrying. Worrying procede de worry,
preocupación o preocuparse. Worrying, preocupándose. Y worrying como sustantivo es preocupante. Waiting room. Wait, esperar. Waiting, esperando. Waiting room, sala de espera. ¿No? Waiting room, sala de espera. Vamos aquí a hacer algunos ejercicios, exercises. Write the progressive mode of the verb. Escribe el modo progresivo de los verbos. Algo así puede venir en examen. Entonces vamos a hacer unos ejercicios como quien ensaya los exámenes. Aquí lo que tenemos que hacer, como dice, escribe el modo progresivo de esos verbos que estamos mostrando. Entonces vamos a escribirlos. A manera de también de aprendizaje y ensayo, vamos a escribir al costado los significados de las palabras a modo de vocabulario. La primera palabra, wash, lavar, ¿no? Para convertir en su modo progresivo tenemos que agregarle el ing. Wash, washing, lavando. Termina en sh y simplemente se le agrega el ing. En la segunda palabra, fit, es una consonante vocal consonante, ¿no? Entonces recordemos que tenemos que agregarle o duplicarle la consonante final y agregarle recién ahí el ing. Entonces fit se convierte en fitting, ajustando. Have es una palabra que termina en e. Recordemos que tenemos que borrar la e y luego recién ahí agregarle ing. Entonces have se convierte en having, tener o teniendo. La palabra cook no entra en los parámetros de consonante, vocal, consonante. Tenemos aquí dos vocales. Entonces tampoco termina en sh ni termina en e. Entonces simplemente le agregamos el ing. Cooking, cocinando. La palabra que sigue, begin, termina en consonante, vocal, consonante, y su fuerza de sonido recae en la última sílaba, begin. Entonces aquí sí le duplicamos la n y le agregamos el ing. Beginning, begin, beginning, iniciando. La siguiente palabra, learn, no entra tampoco en los parámetros de consonante, vocal, consonante, no termina en sh, no termina en e. Entonces solamente le agregamos el ing. Learn se convierte en leaning. Leaning, apoyándose. La siguiente palabra, write, una palabra bastante común también ya en nuestras clases, termina en e. Tenemos que quitarle esa e y agregarle recién ahí el ing y se convierte en writing, escribiendo. Set, una palabra que entra en el parámetro de consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos que duplicarle la t y agregarle el ing. Set, setting, ajustar. También puede ser considerado como configurar, ¿no? O configurando. Learn, la palabra aprender. Termina en n, no es vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, ni termina en sh ni en e. Simplemente le agregamos la ing. Learning, learning, aprendiendo. Dance, termina en e. Borramos la e y le agregamos el ing. Dancing, dance, dancing, bailando. Bet, consonante, vocal, consonante. Le duplicamos la t y le agregamos el ing. Bet, betting, apostando. Use, termina en e. Quitamos la e y le agregamos ing. Use, using, usando. Drive, termina en e. Hacemos lo mismo. Le quitamos la e y le agregamos ing. Drive, driving, conduciendo. Swim, su última vocal es consonante, vocal, consonante. Entonces le duplicamos la m y le agregamos el ing. Swimming, swim, swimming, nadando. La última, make, termina en e, por lo tanto le quitamos la e y le agregamos ing, haciendo. Ese tipo de ejercicio tenemos que
ensayar para el examen, porque vamos a poner algunas preguntas al respecto. Cómo convertir a su modo progresivo un verbo simple. Lo que sigue es complete the following sentences. Completar las siguientes oraciones. Tenemos unas oraciones aquí las cuales tenemos que completar, y la mecánica es la siguiente. Tenemos la oración con un pronombre, ¿no?, al cual tenemos que identificar para poder completar con su verbo to be, ¿no? Y el verbo que está al final de la oración, entre paréntesis y en amarillo, es el verbo que tenemos que convertir a su modo progresivo. Es decir, tenemos que llenar en los espacios en blanco el verbo to be correspondiente y además el verbo en su modo progresivo que tenemos al final, indicado al final, ¿no? Entonces tenemos que completar estas 2, 4, 6, 8 oraciones, ¿no? Comencemos con la primera. En este caso sería I am working. ¿Por qué? Porque el verbo o el pronombre es I, le corresponde el verbo to be am. I am working, ¿no? Estoy trabajando ahora. En la siguiente oración tenemos un nombre propio, Nell. Nell es un he, por lo tanto el verbo to be a usar es is. Pero al final de la oración nos están indicando que not y watch, que es el verbo que tenemos que poner en progresivo, watching, ¿no? Pero no significa que el verbo to be tenemos que ponerlo en su modo negativo. Entonces, Nell is not. Nell no está watching, mirando. Nell is not watching television at the moment. Nell no está viendo televisión en este momento. Watching, viendo, ¿no? En la siguiente oración nos solicitan poner en modo progresivo el verbo go. Go sería going, ¿no? El pronombre que tenemos es they. They va con el to be are. They are going to the cinema. Ellos están yendo al cine. En la siguiente oración también estamos usando el verbo go, por lo tanto deberíamos usar going, y estamos con el pronombre you. A you le corresponde usar el to be are. You are going to the dentist. En la siguiente oración tenemos una pregunta y tenemos que usar el verbo progresivo call. Call se convierte en calling. Y vemos que estamos utilizando you. El to be que tenemos que utilizar con you es are. Y tenemos que tener en cuenta que al formar una pregunta el verbo to be va adelante. Entonces estaríamos diciendo Are you calling your mother? ¿De acuerdo? Como es pregunta, el to be va delante del pronombre. Are you calling es el verbo que nos solicitan convertir en su modo progresivo. Are you calling your mother? ¿No? ¿Estás tú llamando a tu madre? ¿O estás llamando a tu madre? ¿De acuerdo? En la siguiente oración tenemos un nombre propio también, John. John es un he. Por lo tanto, el verbo to be correspondiente a un he es is. El verbo que nos indican al final de la oración que debemos convertir a progresivo es el verbo read. Read a su progresivo es reading. Por lo tanto, John is reading the newspaper. John is reading the newspaper. John está leyendo el periódico. La siguiente oración también tenemos una pregunta, ¿no? El verbo que tenemos que convertir a progresivo es study. Study termina en Y, entonces solamente tenemos que agregarle el ing. Study, studying. Si leemos la oración para saber qué verbo to be debemos agregar, vemos que tenemos el nombre Bianca. Bianca es un nombre propio de una dama. Bianca. Entonces es una she. Entonces el verbo to be que debemos poner adelante al inicio de la pregunta es el verbo is, porque Bianca es una she. Is Bianca
studying English? Is Bianca studying English? ¿Bianca está estudiando inglés o está Bianca estudiando inglés? ¿No? La última oración también nos indican not y el verbo play, que debemos convertir en progresivo. Quiere decir que tenemos que poner el negativo en la oración, es decir, el verbo to be en negativo. Tenemos que comenzamos con el pronombre we. Para el pronombre we, el verbo to be que debemos usar es are. We are, ¿no? Entonces, con el verbo play, que tenemos que convertir a progresivo, sería play, termina en y, playing, ¿no? We are playing, we are not, porque tenemos que ponerlo a negativo. We are not video games. We are not playing video games. Nosotros no estamos jugando video games o videojuegos, ¿no? Nosotros no estamos jugando videojuegos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para cuando tengamos nuestros quiz, pruebas o nuestros exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos al final de la clase, chicos. Entonces los dejamos con un consejo de paso que también vamos probando o ensayando nuestro inglés. El mensaje es do the 5. Este es un mensaje de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con Google. Do the 5. Haz los 5. Do as the 5. Los 5. Help stop coronavirus. Help, ayuda. Stop, detener. Coronavirus, el coronavirus. Help stop coronavirus. Ayuda a parar el coronavirus. ¿De qué se trata de hacer estos 5? Do the 5. 1. Hands, manos. Wash them often. Lávalas frecuentemente. Wash, lavar. Them, a ellas. Often, frecuentemente. Lávalas frecuentemente. Wash them often. Hands, manos. 2. Elbow, codo. Cough into it. Tose en él. Es decir, dobla tu codo y tose dentro de tu codo, ¿no? Tose sobre tu codo. No tosas, no disperses tus fluidos tosiendo sobre el resto. Hay que cuidar a los que están a tu lado. 3. Face, cara. Don't touch it. No la toques. No toques tu cara con tus manos. Pueden estar contaminadas. Hay que tener mucho cuidado. Es así como llega o entra a nosotros el virus. 4. Feet, pies. Stay more than 1 meter apart. Mantén más de 1 metro de distancia. Hay que mantener la distancia social. Feet, o sea, mantén tus pies lejos de los demás, ¿no? Feet, stay more than 1 meter apart. Mantén más de, more than, más de 1 meter, 1 metro, apart, de distancia o aparte. 5. Home, casa o hogar. 5. Home. Stay if you can. Stay, quédate. If you can, si tú puedes. If, el sí condicional. If you can, si tú puedes. Quédate en tu casa si es que no es necesario que tú salgas. Gracias, chicos. Hasta la próxima clase.